Hola a todos, bienvenidos a este primer webinar de 2023. Creo que no nos habíamos escuchado en todo lo que llevamos de mes, aunque ya sabéis que todos los días podéis leerme, o prácticamente todos los días podéis leerme en Blackbird de un modo u otro, con estrategias o con una visión del mercado que al fin y al cabo es la que vamos a explorar. No con mucha más precisión necesariamente desde estos webinars que haremos cada 2 semanas, como siempre, por una cuestión de festivos y tal, pues la cosa se nos había retrasado este año. En cualquier caso, esto no es más que profundizar en las ideas que de modo pues breve expongo 2 o 3 veces a la semana desde el web de Blackbird. Y digo breve por decir algo, porque la verdad es que los lunes lo hacemos bastante extensamente con la publicación de la tribuna que también aparece en el Confidencial. Em, el webinar no va a ser largo, pero es que no debe serlo, porque cuando uno hace las cosas más o menos cuando toca y van bien, pues no hay que trabajar, el mercado trabaja para nosotros, ¿no? En este sentido, pues bueno, me gustaría retomar un chart que seguramente conocéis, porque si habéis estado en mis webinars lo he sacado muchas veces, sobre todo a lo largo del año 2020 y 2021, especialmente en 2020, ¿no? Después de la gran corrección que tuvimos con la pandemia, es esta idea, ¿no? Que el mercado de fondo es una buena oportunidad casi siempre, por no decir siempre. La cuestión es que hay que tener mucho pulmón y esperar mucho tiempo en ocasiones, y eso no es algo de lo que disponen los seres humanos necesariamente, ni pulmón y mucho menos tiempo. Entonces, bueno, pues ahí entra el juego del market timing. Y en el juego del market timing yo lo tengo claro, siempre lo he dicho. Llevarle la contra al mercado es peligroso. Y bueno, puede salir bien. Yo quizá no sé hacerlo tan bien como me gustaría. Con lo cual soy más de comprar que de ponerme corto. Y si tuviera que ponerme corto, pues lo haría en un evento muy extremo. Si tomamos esta proyección de largo plazo del retorno real del mercado americano, tal y como la estudia Jeremy Siegel, que es el gran estudioso del largo plazo, veremos que, aunque nos hemos ido claramente por encima de la línea roja por primera vez desde 2009, bueno, desde 2009 no, perdonad, desde mediados de los 90, es decir, que este ya es un mercado que ha dado una muy buena rentabilidad a los inversores, sobre todo gracias a las subidas del 20 y del 21, no se ha extremado. Es decir, si unimos los altos crecientes de ese mercado en retorno a largo plazo, no los hemos alcanzado. Bueno, ha faltado poco, ya, pero es que ese poco es mucho en términos de rentabilidad. Y cada año que pasa es más. Si de aquí, desde esta línea de puntos, faltaba un 20%, con la corrección del año pasado, pues ese 20 se convierte en un 30. En un 30 respecto al punto máximo del año 2021. Desde el punto en el que hemos alcanzado en los mínimos de 2023, cuando hemos empezado a recomendar comprar desde Blackbird, pues podemos estar hablando de cantidades absolutamente bestiales. Porque primero tienes que volver a máximos y luego ese 30. Bueno, parte del recorrido ya se está produciendo desde que sacamos nuestras recomendaciones. Recordaréis que nuestro cambio de mentalidad se produce a principios de octubre, después de ya una intentona de cambio de mentalidad entre mayo y junio, intentona que liquidamos en verano, a finales de agosto, primeros de septiembre, previendo una recaída, a pesar de estos setups de sentimiento inversor tan únicos que se habían visto en mayo y junio, y tan únicos como que, siempre explico cuando marco estas cosas, hablamos de ventanas que suelen coincidir con puntos de inflexión muy importantes. Podéis verlo en 2020, en 2018, podéis verlo en 2010, podéis ver que a veces el mercado retorna hacia esos puntos. A veces el mercado incluso hace mínimos por debajo de esos puntos. El caso de 2016 después de haberlo hecho en 2015. Siempre son buenos puntos de inflexión, o casi siempre. En ocasiones el mercado va a volver, en otras va a dejar una vuelta a nube. En este caso el mercado ha vuelto a los mínimos previos, incluso los ha perforado ligeramente en el caso del S&P 500. Este es un S&P pues, en cierres y entonces esos mínimos no se ven. Podríamos estar ante un evento, por tanto, parecido al de 2010-2011 o al de 2015-2016, solamente que se habría producido pues con un poco más de rapidez. No tanta. Si nos vamos al 15-16 veréis que prácticamente lo que hay aquí son 5 meses. Y lo que hemos tenido aquí, pues desde mayo, si me apuráis, junio, hasta primeros de agosto, finales de septiembre, primeros de agosto, pues son 3-4 meses. Ha sido un poquito más breve, pero no es una cosa que digas, uy, esto nunca había pasado. No, no es así.
Volví a insistir yo en primeros de octubre. Sabéis que hemos publicado ideas sobre comprar el Dow Industrial, sobre comprar el Eurostoxx 50, aunque estos dos no los hemos llevado a tabla de seguimiento. Sí lo hemos hecho con el IBEX 35, sí lo hemos hecho con los bancos, lo hemos hecho posteriormente con el Nasdaq, lo hemos hecho con varias estrategias. Habéis podido invertir, bueno, pues recientemente en Amazon, pero antes en otro tipo de valores como el Santander o diferentes compañías que han ido apareciendo en nuestra tabla de seguimiento y que ahí siguen, porque ni una sola de estas ideas, ni siquiera Grifols, que era la más antitendencial, han fracasado, es decir, no ha saltado ni un solo stop, lo cual, bueno, pues no está mal. Lo normal es que algunas, sobre todo cuando compras en zonas de mínimos, pueda fallar. No ha sido así y hemos tenido, pues, ideas de diferente perfil. Desde un Inditex, que se mostraba muy fuerte en tendencia, pues hasta un Amazon recientemente que se mostraba mucho más fuerte. Durante el 22, en esta etapa de mayo y junio, sí intentamos algunas cosas. Algunas salieron bien, otras salieron mal. En general salieron bien porque, como podemos ver, pues el rebote se produjo. Es decir, desde los mínimos de mayo hasta aquí arriba hay un rebote significativo y intentarlo, aunque no fue suficiente para encontrar un punto de inflexión y aunque liquidamos muchas ideas de las que habíamos abierto, pues nos dio dinero. Ahora probablemente hemos conseguido incorporarnos a una ventana tendencial, o al menos esa es nuestra aspiración. Yo no lo sé, no sé si el mercado va a conseguir volver a máximos históricos. Lo que sí sé es que, como os demostré, o como os mostré, más que demostrar, como os mostré en su momento, finales de septiembre, primeros de octubre, en el webinar que hice entonces, este algoritmo de sentimiento inversor que da señales de compra antitendencial en favor del lado largo de la tendencia en septiembre, pues podía tirarse bastante atrás en el tiempo. Aquí veis las señales y aquí veis el oscilador. Como podéis ver, es un oscilador muy útil abajo, pero completamente inútil arriba. Es decir, no es buena forma de salir de la bolsa, te sacaría continuamente. Pero sí es muy buena forma de entrar si es que ha sabido salir. Y nosotros, como sabéis, supimos salir muy bien a primeros del 22. Y cuando digo muy bien, quiero decir que es que posiciones como la que teníamos en el Nasdaq abierta desde la zona de ruptura de los máximos históricos, la cerramos en esa gran resistencia ascendente de la que os estuve hablando durante todo el año 21. Durante todo el año 21 os dije, cuando lleguemos a esta zona de gran resistencia, el mercado va a tener muchos problemas por una cuestión de sentimiento inversor extremo. Pero no usé este tipo de algoritmo. Utilicé otras herramientas de sentimiento inversor que son más útiles a la hora de buscar un techo. Nunca tan útiles como las de compra. Porque nada es tan útil como comprar en la bolsa. Porque cuando las cosas tienden a subir, lo lógico es que se te dé mejor si te dedicas a comprar. Lo otro, lo de ganar dinero cuando cae, pues ya es para gente que se ha salido, que ha roto el molde cuando ha nacido. No es mi caso. ¿Qué os decía yo cuando os enseñaba este gráfico? Pues os decía que esto podíamos remontarlo hasta el año 2001 para ver un primer fallo y único fallo a la hora de volver a máximos históricos. Y os enseñaba otros gráficos como este, donde podíais ver que hasta 1967 se podía hacer un backtest y que solamente durante los años 70, durante el mercado lateral de los años 70, lateral bajista, estos algoritmos habían fracasado a la hora de señalar nuevos puntos de inflexión en la tendencia principal, es decir, nuevos puntos a partir de los cuales se consiguen nuevos máximos históricos, con la excepción del 2001, donde no solo no suben los máximos, sino que después de un rebote del 20%, el mercado recae. Eso veis que Michael Burry ha estado hablando mucho estos días, hasta ayer, cuando antes de la reunión de la Fed sacó su famoso tweet de sell, y bueno, se ha debido liar tan gorda después de lo que pasó con la Reserva Federal, que ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter directamente. Acojonante, como es la gente. Es decir, es tremendo. Lo del personal es tremendo. Bueno, desde 1967, cuando ha aparecido este setup comprador, el mercado siempre ha vuelto a máximos históricos. Abro del SP500. Incluso en los años 70, siempre ha vuelto a máximos históricos. Solo hay una excepción. 2001. Os lo dije entonces y os lo vuelvo a decir ahora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo no veo el rebote como tal, sino que en principio, para mí, en una mentalidad de largo plazo, hay que verlo como algo que podría perdurar. No sé si perdurará.
y si no perdura tampoco me preocupa mucho. De hecho, lo preferiría. Preferiría un mercado que llega a máximos, se da la vuelta, me permite vender, recae a los mínimos y vuelvo a comprar. Y si fuera por mí, el mercado estaría lateral siempre en un rango del 25-30% y estaría comprando abajo y vendiendo arriba. Pero eso ni va a pasar, ni yo necesariamente siempre podría comprar arriba y abajo, ¿no? Es decir, porque no es tan simple como compro el soporte. Sabéis que se pueden romper temporalmente los niveles, bueno, en fin, que el mercado, por supuesto, no está en laterales claros mucho tiempo. Porque cuando ves el lateral y lo puedes aprovechar, pues está terminando, normalmente. Bien, aún así ese sería mi mayor deseo, porque claro, nadie podría ganar dinero en bolsa a largo plazo y solo se podría hacer dinero en la bolsa con el market timing. Fenomenal, los analistas técnicos seríamos dioses. No es el caso. Los analistas técnicos no somos más que unos pringadetes que utilizamos unas herramientas que funcionan mejor o peor, que vosotros sabéis que funcionan bastante bien, por lo que yo ya he demostrado en esta casa, desde los mínimos del 2020 comprando en los mínimos, hasta pues la compra de mínimos que hicimos hace unos días de Amazon o el Nasdaq en la recaída. Es decir, creo que bueno, en estos 3 años que vivo en la casa me he ganado una calle, al menos en la ciudad. Espero ganarme otra en los tiempos que han de venir. ¿Qué hacer en este momento? Yo me he centrado en un cierre mensual, es decir, vamos a hacer un update al final tras lo que pasa con la Fed, por eso he esperado un día para publicar este evento, si no lo hubiéramos hecho en cierre mensual y ya está. Pero le he sacado otra foto porque me parece que merecía la pena añadirlo, si no, no estaría en este análisis. Pues lo habría grabado ayer y lo habríamos publicado esta mañana. Como podéis ver, la corrección en índices como el S&P 500, en el Dow Industrial, en el Dow Transportes, canaliza bastante bien. Es decir, el Russell 2000, Nice Composite, es decir, canaliza bastante bien. Quizá lo único que no canaliza es el Nasdaq. Una corrección que canaliza normalmente es una corrección temporal. Es decir, no suele ir más allá, suele ser una corrección que te da un mínimo. Bueno, estamos rompiendo esos canales. Ya lo hemos visto en el Nice Composite o en el Dow Industrial en noviembre. Y lo que estamos viendo en enero es una reafirmación de esa idea y una extensión de la idea al resto del mercado. Ahora el Dow de Transportes se ha salido del canal. Ahora el Russell 2000 ha roto su directriz bajista principal. El Nasdaq también. Etcétera, etcétera. Hemos visto movimientos, pues por ejemplo de pullback, ¿no? Ruptura y vuelta a la base del canal en el caso del Composite. Ruptura y vuelta al caso del canal en el caso del Dow Industrial, que ahora están un poquito más tímidos, quizá que la parte que había estado menos fuerte, y eso tiene un cierto sentido, ¿no? El Russell 2000 y el Nasdaq están protagonizando el movimiento. Hemos visto a la volatilidad caer con fuerza mes tras mes y alcanzar soportes muy importantes. Una gran línea de tendencia, un soporte horizontal, es una zona que de perderse pues manda una señal importante. De perderse sosteniblemente, cierres mensuales, etcétera, ¿no? Evidentemente uno no puede esperar a rupturas de volatilidad para tomar posiciones. Eso es inviable. Si haces algo así, pues bueno, puedes encontrarte con que llegas un poquito tarde o que no gestionas bien tu posición. Pero sí que es algo que te está, bueno, permitiendo mantenerte tranquilo en el sentido de que los mercados suben, la volatilidad baja y eso es coherente. Recordad que todo este proceso de recuperación, como os expliqué en su momento, tanto a través de Tribuna como a través de webinars, se producen soportes muy importantes. Muy importantes. Medias de 200 semanas. S&P 500, Dow Transportes, Nice Composite, Nasdaq, vulnerada pero por muy poquito. Russell, vulnerada pero por muy poquito. Esto pasa a veces. Esto no son matemáticas, pero son zonas muy importantes. Fijaos que el Nasdaq ni siquiera la perfora durante la crisis sanitaria. Las perforaciones que tenemos durante la crisis sanitaria, en índices como el Transportes, o como el Composite, o como el Russell, pues nos hablan de un mercado que ha corregido probablemente todo este proceso. Y esto ya empezaría a ser como otra parte del mercado. Eso encajaría con la idea de vuelta a máximos para superación. Porque ya has tenido ese evento un poco de ruptura que ha fallado. Recordad que nosotros comprábamos aquí, a
pesar de estar por debajo de la media de 200 semanas. Pero bueno, es que ya has hecho tu trabajo, chico. O sea, cuando rompes la media de 200 semanas vas a caer hacia los soportes. Pues ya estás en los soportes. Recordad, los mínimos del 18. Es ahí donde salimos a comprar. Está todavía en Google para que lo quiera buscar en el Confidencial. Vamos a comprar SP500 o algo parecido. Carros doblado, el Confidencial. Y ahí lo tenéis, lo que dijimos en aquellos días. De hecho, es la primera y única vez que he sacado una estrategia sin stop loss. La primera y única vez. Por algo sería, ¿no? Medias muy importantes. Bases de canal bajista. Línea de tendencia en el caso del Nasdaq. Tanto si tomamos los mínimos del 2009 y los mínimos del 20, como si tomamos esta otra directriz que me gusta mucho más, porque es más moderada. La que une los mínimos del 10, 12, 16, 18, 20 y ahora quizá 22. Una corrección del 0,382 en el caso del Dow Industrial. Una corrección del 0,50, le falta un pelín, en el caso del S&P 500. Una corrección del 61,8% de todo el último gran movimiento alcista del Nasdaq, el post-pandemia. Y el 31,8%, es el 0,618 y el 0,3, oye, me he olvidado ahora, ¿cuál es el 0,31? La razón áurea es 0,605, 0,618, 38,2. El 0,382 del proceso que vendía desde el 2009. Es decir, aquí el Nasdaq concentra dos áreas de soporte natural muy fuertes no en el medio plazo, en el largo plazo. Los mínimos de la única gran corrección lateral en este caso que se produce tras la ruptura de sus máximos históricos, pues durante el 2021, finales del 21, es decir, ahí, los mínimos están ahí, podéis ver en el medio del circulito. Las dos líneas de tendencia, la media de 200 semanas. Y luego el acompañamiento, ¿no? Lo que han hecho otros índices. Un Russell 2000 sobre los altos del 18-20. ¿De acuerdo? O sea, estos mínimos del Nasdaq aquí, que se repiten, también se repiten en el Russell 2000, pero en un gráfico a más largo plazo. Es un área muy potente como soporte en largo plazo. El NICE también, por supuesto en gráficos total return. Si esto no lo hacéis así, no va a salir bien. Luego, no es cualquier lugar el que el mercado ha elegido para darse la vuelta. Es un muy, muy buen lugar. Y eso refuerza el valor de lo que pueda aparecer allí. Ya tuvimos estos contraataques mensuales muy potentes, ¿no? Estas velas, también hablamos de ellos. Después de haber ya comprado. ¿Qué ha pasado en enero? Pues que ya estamos viendo rupturas generalizadas en Estados Unidos de los niveles que solo había superado el Dow Industrial, son los altos del verano, y las bolsas de Europa. Esto se está empezando a generalizar, porque estamos superando esos máximos también en el Nice Composite, y además, como pasaba con el Dow Industrial, esos máximos coinciden con una recuperación del 0,618-0,66. Es decir, si esto es un mercado bajista, no deberías superar esas zonas. Si esto es una señal en falso, no deberías superar esas zonas. Deberías fallar ante esas resistencias adicionales. Si lo rompes, estás dirigiéndote hacia los máximos. Obviamente al Nasdaq le falta mucho. Podríamos ver un mercado en el que el Nasdaq se acerque a los máximos, el S&P se acerque a los máximos, el NICE supere los máximos, el Dow Industrial supere los máximos y luego recaiga todo. Bien, tendríamos esa nueva oportunidad de compra a los mínimos seguro meses más tarde. Y nuestro algoritmo de selección nos volverá a ayudar. Pero no descartemos, porque no puede hacerse, la posibilidad de que el mercado haya retomado su tendencia principal nacida en el año 2009. Esa es una posibilidad real. Siempre lo ha sido. Europa, pues a cierre del mes, superación de las bandas 0,618-0,66, 0,618-0,66, mínimos y máximos crecientes en gráficos mensuales. Ruptura de volatilidad muy clara, tanto en el DAX como en el Eurostoxx. ¿De acuerdo? Muy clara. Fijaos que la volatilidad no tiene que caer mucho más. Mirad esta ruptura de volatilidad de primeros del 21. El mercado tiene un rally descomunal en 21.
Y sin embargo, la volatilidad prácticamente no baja más. Lo digo por todos aquellos que creen que ya, como a la volatilidad le falta poco hacia los soportes, esto ya no puede subir mucho más. Cuidadín. Se puede estar produciendo una escalada del mercado durante meses, muchas semanas, con una volatilidad que ya no apoya. Pero que hay divergencias en volatilidad o faltas de confirmación no significa, para ser más exactos, ¿no? Faltas de confirmación que no son lo mismo que volatilidad, no significa que vayamos a ver un mercado bajista todavía. ¿Qué pasará como rompamos esos mínimos, no? Es decir, madre mía, es que nos vamos a los mínimos de volatilidad de toda la historia. Lo cual tampoco sería raro con mercados que se van a los máximos históricos o por encima de ellos. El Stoxx 50 ya lo ha hecho. El FTSE 100 de Londres ya lo ha hecho. El IBEX 35 a cierre mensual estaba a punto de hacerlo. Tenemos reconstrucción clara en bolsas que se han quedado un poquito más retrasadas, como han sido la de Holanda o la de Suiza. Hemos hablado del SMI, os he sacado una idea, cabeza y hombros invertido. Esto podría haberlo hecho también en el caso del AEX, doble suelo con dos asas, una pequeñita aquí y otra grande por aquí. Podríamos también hablar de un hombro, cabeza, hombrito. Es decir, pero bueno, para mí esto es más bien un triángulo expansivo. Ese sería lo más exacto, en mi opinión. Es un triángulo expansivo que se ha roto al alza. Es decir, tenemos figuras chartistas en enero, muy amplias, rompiéndose al alza en varios índices que se habían quedado atrás. Con lo cual ya todo va en la misma dirección. ¿Es el momento de comprar? Ay, no. Quizá alguna cosita, pero no. El momento de comprar, perdonadme, fue septiembre-octubre. Se sacaron estrategias, ideas y podrían ser muy desafiantes, pero eran las buenas, ¿eh? Igual que el momento para comprar era marzo de 2020, no julio, agosto, septiembre de 2020, aunque el mercado sigue subiendo. Para mí, el trabajo debe hacerse así. Y yo siempre voy a hacer el trabajo así. Y hay gente que quiere que todos los días les diga cosas. Lo siento, pero no soy su analista. ¿Qué pasó ayer? Pues hombre, es destacable, ¿no? Los nuevos máximos del Russell 2000 ya nos dejan claramente una ruptura. Nos vamos a por la resistencia intermedia que está aquí. Si superamos esto tenemos un doble suelo de 3 pares de narices. Por encima de él, teóricamente, el mercado se tiene que volver a los máximos. Es un doble suelo gigantesco, recordad, sobre un soporte excepcional. Es esto. Vamos a ver qué pasa. Pero eso seguiría reforzando la idea de que el mercado no solamente puede volver al máximo, sino que está dibujando suelos en tendencia principal. El Nasdaq Composite hizo nuevos altos, ya muy claros, por encima de los altos previos. El Transportes por fin rompió los altos. Os hablaba precisamente ayer de la ruptura del Russell y os comentaba que parecía que nos íbamos para arriba, ¿no? Y os dibujaba el triángulo del Dow de Transportes. Os decía que las cosas importantes que habían pasado en la sesión venían de la mano de estos dos índices. Bueno, pues ayer ya el Transportes ya definitivamente la lió. La ruptura de directriz bajista, ruptura de máximo previo, mínimos y máximos ascendentes, y aquí pues una especie de consolidación muy guarrilla, tipo, pues no sé, hombro, cabeza, hombro invertido, muy guarrito, pero bueno, ahí está, como en el IBEX, ¿eh? O una especie de hombro, cabeza, hombro invertido. Es, bueno, aquí arriba. ¿Es un hombre con hombres? Pues no, yo creo que no. Es simplemente una resistencia que se está rompiendo y ha tomado esta forma rara, pero está ahí. Nuevos mínimos en el VIX. Nuevos mínimos en el VIX, que ya está rompiendo esas zonas de soporte muy grande. Nuevos altos en el S&P 500, ¿de acuerdo? Por encima del alto previo, más caro en total return, perdonad que me he equivocado, os he puesto un price return, no hay mucha diferencia, pero está aquí, sabéis que las últimas semanas os he hablado pues eso, de la directriz bajista, la ruptura de la, bueno, superación de media 200, sabéis que hemos aprovechado esta formación de compra de aquí, esta formación de compra de aquí, esta formación de compra de aquí, es decir, hemos hablado de esas formaciones de compra en todos los índices americanos a primeros de enero para sacar una recomendación sobre el Nasdaq, ese índice que vendimos aquí en los 16.000 y mucho. Empezamos a cerrarlo y que nos acabamos de quitar encima como segunda oportunidad cuando se pierden los 18.000, 15.800, manteniendo la estrategia que viene con nosotros desde el año 2019, porque es la traíamos desde la etapa anterior, publicada en el Confidencial, esa estrategia también, no como las demás estrategias que tenemos sobre índices que se lanzan en marzo de 2020. DAX, S&P 500, Stoxx 600 siguen en tabla de seguimiento y por mí van a seguir muchos años. Y he aguantado toda esta corrección en esas estrategias, también en la del Nasdaq, porque era mi forma de decir esto es una corrección. Voy a aguantar esa corrección porque en el largo plazo sigo pensando que esto es una corrección. Evidentemente cerramos muchas cosas, por ejemplo, la estrategia que habíamos tomado aquí.
La estrategia que habíamos tomado en la ruptura de los máximos históricos, la zona de los 11.000, si no recuerdo mal, donde había lo que yo llamé el techo de granito para el Nasdaq, luego pues el techo de acero en el caso del SP500, que nunca se superó, ¿no? Pero aquí, cuando el mercado pues llega a estas zonas, el Nasdaq tiene un techo de granito, y cuando esto se rompe al alza, ese techo de granito ascendente, esa resistencia ascendente que tenía el Nasdaq la encontró por aquí en la zona de los 11.000. Y cuando se rompió esa zona, tomé una posición que llevé hasta aquí. Esa posición la cerré y esa posición la he recomprado aquí abajo, para vosotros. 11.200, 11.300, por ahí. Bueno, ayer 12.600, no está mal. ¿Dónde queremos ir? Hasta la zona de los 13.500, 14.000, que sería el 13.500 sería un Nasdaq contado, bueno, Nasdaq futuro en 14.000, pero bueno, ese sería el objetivo mínimo. ¿Por qué? Porque esto es un doble suelo, ¿no? Directriz bajista, doble suelo, más anchos de los que ya hemos visto. Vimos uno pequeño aquí, que es el que nos lleva a comprar, ahora uno más grande. Pues si esto es una señal de compra, esto también. Pero esta señal de compra tiene un stop aquí, y esta señal de compra tiene un stop aquí. Lo siento mucho, pero yo no trabajo, no saco estrategias en un índice me vaya a jugar un 15-20%. Mi trabajo es hacerlo antes. Y lo he hecho, con lo cual no tengo por qué sacar una nueva estrategia ni dar nuevas soluciones. Me las pide el típico lector que quiere. Bueno, es que ahora yo me atrevo, antes no me atrevía, pues se hubiera usted atrevido. O sea, no me haga usted equivocarme groseramente, porque si me equivoco aquí, siempre me voy a equivocar, voy a perder un 20%. Y un 20% con un índice, pues es una cosa que no debería suceder, al menos en mi opinión. Podemos hacerlo mejor. Y si lo hemos hecho mejor, no hay que complicarse con nuevas ideas, que luego parece que te equivocas. Estás acertando durante todo un rally y bueno, acabas comprando las últimas estrategias y he perdido dinero con estas estrategias. Sí, claro, no has comprado abajo y solo compras de arriba, pues has perdido dinero. Pues sí, puede pasar, pero la tendencia un día se agota. Y yo no sé cuándo esto va a pasar. En este caso supimos salir muy bien, pero no tengo garantizado. Entonces no voy a comprar aquí porque yo no sé lo que va a pasar en 14.000. Quizá el mercado en 14.000 se para, empieza a corregir otra vez. Entonces no sé si es una tendencia bajista que se retoma, si es un cabeza y hombros más grande. No tengo ni idea y no voy a asumir este stop. ¿Qué más señalaría de lo que está pasando? Pues la ruptura de máximos históricos del IBEX 35. Máximos históricos. Sabéis todos los que hacéis análisis conmigo en algún momento que yo jamás utilizaré este gráfico de aquí abajo. Lo he usado aquí porque es de corto plazo. Pero debería haber usado un SP500 Total Return. Esto es un IBEX 35. Se está hablando de la ruptura de directriz bajista. Bueno, esta directriz no sirve para nada, ni es nada, ni siquiera existe. Es una casualidad que tenemos aquí y muy bien, estamos rompiendo el máximo. Bueno, ¿y qué pasa? Oye, ¿vas a comprar porque se rompe una directriz bajista? No sé. ¿Compraste porque se rompió esta de aquí? Pues no te sirvió de mucho. Te has pegado una galleta bien buena, ¿no? En realidad no. Porque estas galletas están afectadas por dividendo y ampliación. Es decir, si hubieras comprado aquí con ruptura de directriz alcista, pues hubieras tenido vueltas al origen y algo de pérdida. Pero para nada estas aparentes grandes pérdidas que te señala el IBEX 35, como que estás comprando en la zona de 10.000 y lo ves en 6.000. Esto no ha pasado jamás. Nunca. Por eso este índice no sirve. Esto no ha pasado. Esto no es real. Esta es la consecuencia de no entender lo que estamos haciendo. El IBEX 35 no se analiza porque sea un gráfico. Se analiza porque tiene que representar la acción del mercado, no la acción de los precios. Los analistas técnicos no deben seguir estudiando precios. Estudian mercado. Lo que pasa es que no se han enterado. Esto de arriba sí te dice lo que hace el mercado. Y esto de arriba es muy comprable. En momentos como aquí, cuando hemos sacado una estrategia sobre bancos o sobre el IBEX 35, igual que luego le hemos sacado sobre el Nasdaq en zonas de soporte, que están en la tabla de seguimiento, ¿quién compra aquí con una tendencia bajista tan clara? Ah, yo no. Cuando se rompa la tendencia bajista. Hombre, esto es muy bajista. ¿Cómo voy a poner a comprar? Pero si has fallado la resistencia, lo más probable es que caigas otra vez hacia los 6.000. Eso es la lectura que deberías sacar del análisis de este gráfico. El análisis de este gráfico con un fallo reiterado en la zona de 9.000 te debería llevar a 6.000 otra vez como primera hipótesis. Y probablemente para romper, porque es una especie de triángulo con una secuencia de máximos decrecientes. Para romper a la baja, lo cual es absurdo desde un punto de vista económico. Probablemente en muchos casos. Obviamente esto no lo ves en otros índices. ¿Por qué? Porque otros índices no dan tantos dividendos. Pero no porque no hayan caído. Si utilizas la versión de dividendo extendido que puedes hacer de dividendo en el índice, también se puede hacer. Existe un DAX Curse Index, pero utilizamos un DAX Performance, que es un Total Return. Pues el IBEX igual. Cuando tú estás aquí y dices, voy a comprar,
estás viendo este gráfico y dices, pues sí, porque tengo una gran tendencia alcista, los mínimos crecen, todo es hacia arriba, los máximos crecen, estoy en lateral, pero la tendencia de fondo es compradora, claro que voy a comprar. Estoy en un soporte, claro que voy a comprar. No, pero he fallado en resistencias, da igual, los mínimos crecen, amigo. Pero cuando estás aquí, ¿cómo vas a comprar? No vas a comprar. No, sí, yo voy a comprar para rebote. Pues menuda caca de operación vas a hacer. No, sí, hombre, me he hecho mi 10%. Tío, ¿por qué vas a hacer un 10%? ¿Por qué no intentas comprar para irte a la subida libre absoluta? ¿Qué clase de ecuación riesgo-beneficio puedes construir si pagas un 5 o un 6 con un stop del 15? Ah, bueno, es que yo pues, no doy para más. Vale, pues si no das para más, perfecto. Pero lo cierto es que este es un muy mal gráfico que te lleva a tener sensaciones muy malas. Y para operar, como no somos máquinas, hay que estar con las sensaciones buenas. Tú tienes que buscar lo que te oriente mejor. Y lo que te orienta mejor es lo que te mantiene en sintonía con el mercado, en comunión con él, lo que te permite interpretarlo. Y esto de aquí no es el mercado, esto de aquí es el IBEX 35 en versión price return. No es la acción del mercado. Es la acción del mercado más el sistemático pago de dividendos del 4 o 5% que no se componen porque no se puede reinvertir el dinero al sacarse del índice. Lo que tienes aquí es la continua reinversión de ese dinero, que es lo que hace cualquier gestor de fondos. Es decir, el 90% del dinero del mercado es profesional. La mayoría de los dividendos son scrip, con lo cual ni siquiera se cobran. El dinero no sale de los valores. Las ampliaciones de capital. Bueno, en fin. Este gráfico es la acción del mercado. Y este gráfico está en máximos históricos y diréis, bueno, hay que comprar. No, ya tendrías que haber comprado. ¿Hay que vender? Por supuesto que no. Hombre, estoy en una resistencia muy fuerte, pero la tendencia es alcista. De hecho, estás hoy, no sé cómo acabaremos, pero cuando os saco este vídeo, por supuesto nos falta cierre semanal, cierre mensual. Hoy estamos viendo un máximo histórico para el IBEX 35. Por suerte nosotros no tenemos que comprar, porque lo hicimos cuando tocaba. Nos vemos en el próximo webinar.